Dios le bendiga, Dios le guarde. El tema que vamos a hablar hoy es vagones o locomotora. Es el tema del mensaje, vagones o locomotora. Y la cita bíblica está en Ageo capítulo 2, versículo 15. Dice: ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que ponga piedra sobre piedra, y venga el tiempo de Jehová Dios de los ejércitos, que sea el tiempo cuando Dios va a mover cimientos y mover estructuras y mover naciones. Pues esta es una palabra profética dada en un tiempo a un profeta para un tiempo determinado. Analizaba yo en mi corazón cómo estamos como iglesia, cómo estamos como líderes, cómo estamos como personalmente, cómo está mi vida, cómo estoy yo en función de lo que debo hacer y lo que tengo que hacer. Cómo estoy ejercitando la fe, cómo estoy ejercitando el mensaje de la palabra, cómo estoy difundiendo el mensaje y cómo estoy propagando el mensaje de buenas nuevas de salvación. Qué tiempo estoy viviendo y cómo Dios está haciendo en mi vida. Y pues el Señor habla en esta palabra que medite en mi corazón en qué estamos haciendo antes de que venga el día malo del Señor. ¿En qué estamos ocupando el tiempo? ¿Estamos dando lugar a Dios o simplemente hemos dejado a un lado las cosas reales que Dios ha mandado como iglesia? Estamos dejando a un lado lo que es mi llamado como ministro de Dios, como obrero de Dios, como colaborador del reino, como enviado de Dios o como testigo del evangelio. La palabra de Dios dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pues este fue una orden que Jesús dejó a la iglesia de Jesucristo. Y pues, ¿quién somos la iglesia? Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Muchas personas dicen: ya no tenemos iglesia, no tenemos lugar donde nos reuníamos, pero nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. En 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis vosotros que sois templo y morada del Espíritu Santo de Dios? ¿No sabéis que en ti mora el Santo Espíritu y que cuál es tu responsabilidad como iglesia? Jehová de los ejércitos delegó a la iglesia el anunciar el evangelio a toda criatura. Jehová de los ejércitos dejó a la iglesia mandato. En Hechos 1:8 está la palabra dada a la iglesia, está la palabra ordenada para la iglesia, está la palabra direccionada para ti y para mí, para ser testigo de Jehová hasta lo último de la tierra. Reflexionaba yo cómo hacer para que la gente camine conmigo en la misma visión y entienda lo que Dios se ha puesto en mi corazón, y entendía y me venía a mi corazón la lectura y el libro de Josué. Josué fue un hombre que se forjó en el desierto y fue un hombre que creció en medio de una generación de víboras, en medio de una generación terrible de dura servir. Pero Josué imitó al hombre de Dios. Josué imitó a Moisés por la fe. Josué imitó lo que Moisés hacía. Dice la palabra de Dios que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Nunca vio el rostro de Dios, pero la palabra dice que él hablaba cara a cara. Había una intimidad, había una presencia, había un modelo que él seguía. Y dice la palabra que Josué era siempre el que servía a Moisés, estaba pegado de él y sabía hacia dónde se dirigía y tenía claro el llamado y tenía claro la misión y tenía claro la tierra prometida, sabía hacia dónde Moisés conducía al pueblo. Ahora, entre paréntesis, hago una pregunta: ¿tú tienes claro tu llamado? ¿Tú tienes claro hacia dónde vamos? ¿Tú tienes claro la visión que Dios ha entregado como iglesia? Entonces, amada iglesia, Dios te dice en esta mañana: ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que ponga piedra sobre piedra, antes que Dios destruya los cimientos de las naciones, antes que Dios destruya la creación, antes que Dios rompa todo lo que en el mundo está dándole abominación a la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque en el mundo hay prevaricación, pecado, mentira, homicidio, hurto, robo, toda clase de inmundicia. Pero tú eres sal en este mundo y tú
eres el Hijo de Dios, tú eres hecho Hijo de Dios. Dice la palabra en el libro de Juan, en el capítulo 1, dice, nos dio potestad de ser hecho Hijo de Dios. En el versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos Hijo de Dios. Y el versículo 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Muchas personas dicen, yo no tengo ese ministerio, yo no sé eso. Muchas personas dicen también, el linaje mío es malo. Muchas personas dicen, es que yo tengo una sangre de herencia así o así y tengo tal o cual enfermedad. Yo quiero decirte que Jehová Dios de los ejércitos te hizo nueva criatura. Rompió toda estructura mala que había en ti y te puso santidad, te puso nombre. Obligó a aquellas cosas que estaban allí en lo que fue concebido, lo llevó cautivo a la obediencia de Jesús, rompió el acta que te separaba de Jehová de los ejércitos. Ahí en la cruz se dio a su Hijo, de tal manera te amó que dio su vida por ti y rompió toda acta, y todo lo que estaba malo, inmundo, dañado, Él lo eliminó. Ahora eres hecho de una simiente nueva, de un nacimiento nuevo. ¿Y sabe qué? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Tenemos pues confianza en esto, que si alguna cosa pidiéremos al Padre, Él la hará. No es solamente decirlo, es creer en tu corazón, es tener la convicción quién eres y aquí en tu corazón albergar la esperanza viva que no eres tú, sino Cristo haciendo en ti. ¿Por qué no alcanzamos las metas? ¿Por qué no alcanzamos los objetivos? Porque estamos trabajando en muchas oportunidades, o cada quien por su lado. ¿Cómo trabaja el cuerpo? Trabaja unido, nutrido, cimentado el uno con lo otro en un solo cuerpo. El cuerpo nosotros lo formamos. La cabeza del cuerpo es Jesucristo. Nos llamó como iglesia para que cada uno ejecute una función importante, principal, pero no separados de Él. No aislado de Él, porque el mensaje dice vagones y no locomotoras. ¿Sabe qué? Las locomotoras eran en el tiempo anterior, en el tiempo cuando no había la parte de la tecnología, eran más manuales que eléctricas, y esas estaban hechas a vapor y estaban hechas con presión, y dice que elevaba los carbones, la presión, el agua, la llevaba a una temperatura fuerte de calor, y ese calor que se generaba impulsaba que los vagones le siguieran. Y esto me llevaba a entender el fuego del Espíritu obra en cada uno de los discípulos de Jehová, Dios de los ejércitos, en cada uno de nosotros, causando ese calor, ese fuego intenso del Espíritu, para que impulsemos la obra, para que no seamos vagones, sino que generemos fuerza mayor para hacer extender el reino de los cielos. Ahora los vagones están puestos allí y simplemente tienen que remolcarlo. Nosotros no somos de los que los remolcan, nosotros somos los de que generamos cambios. Nosotros somos personas activas en el Espíritu y generamos presión para que las cosas sucedan conforme a la voluntad de Dios. Ubiquémonos en esta hora en saber si ha menguado la presión, si ha menguado el fuego, si ha menguado la llama, si ha menguado, como dice la palabra en Levítico, dice, y el fuego arderá de continuo en el altar. ¿Cómo está tu fuego? ¿Cómo está la presión del agua viva? ¿Cómo está? ¿Está generando calor? ¿Está generando cambios? ¿Está generando que otros te sigan? ¿Está generando que la gente alcance lo que tú quieres alcanzar? ¿Está generando que los demás vayan contigo a la misión, a la meta, y que podamos extender el reino de Dios? Pues esto me llamaba a reflexionar. ¿Y sabe qué? En un tiempo, en un lugar, en una nación, Dios me hablaba acerca de buscar más el rostro de Dios, en gemido, en llanto, en lágrimas, buscando la presencia, porque cuando entrara mi nación era terrible cosa lo que había de acontecer. Y yo he podido mirar y yo he podido ver que la presión del fuego de Dios está sobre esta nación. Pero la palabra dice en el libro de Salmo, en el capítulo 96, dice que bienaventurado el varón a quien tú, Jehová, corrige
Bienaventurados somos como nación porque Dios nos ha corregido, Dios nos ha hecho pasar por un desierto de muchas cosas para entender que dependemos de Él, quitando algunos privilegios, quitando algunas cosas que no eran necesarias, quitando algunas cosas que también son necesarias, pero para llevarnos a la humillación de la presencia de Dios, al fuego del Espíritu, a la intimidad, al clamor, a la dependencia absoluta, completa de Él. Ya no dependemos como antes de un 15 y un último, ya no dependemos de un mercado, ya no dependemos de las cosas que estábamos acostumbradas. Él lo procesó, lo cambió y te has vuelto a veces cada vez más duro que dura servir. Habían dos tipos de generaciones ahí en el pueblo de Israel, aquellos que podían ser como una locomotora, que era de la generación de Josué y Caleb. Ellos no necesitaban que lo empujara, simplemente Moisés le dio la instrucción a Josué y le dijo: ve a la batalla, que Jehová va contigo mientras yo subo al monte a orar. Y Josué fue y peleó la batalla de ahí y venció, porque Jehová Dios le entregó la victoria. Obedeció la voz, obedeció, no esperó que lo empujaran. Pero ¿sabe qué? Había gente allí en el pueblo de Israel que parecían vagones que lo dejaban por un instante. Allí se quedaban amedrentados, llorando, quejándose y hablaban cosas que no convenían, decían cosas que no edificaban. Y este tipo de personas, dice la palabra, que murió en medio del desierto. Yo te hablo, iglesia, en esta hora y te digo: ¿de dónde estás tú ubicado? ¿Eres un vagón o eres una locomotora? ¿Estás distensionado? ¿Estás paralizado en la obra? ¿O simplemente quieres arrebatar a otros al reino de los cielos? ¿Estás ejecutando lo que Dios te dio? ¿Estás ejecutando el mandato? ¿Estás ejecutando la orden directa del cielo a lo que Dios te ha dado? Pregunto, ¿sabe qué dice la palabra? La palabra dice bien clara. Dice en Lamentaciones 2:19, dice: levántate, levántate, iglesia, da voces en la noche al comenzar la vigilia. Y dice: derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor y alza tu mano a Él, implorando la vida de los pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de la calle. Hay gente que tiene hambre del pan de vida. Hay gente que tiene hambre y sed de justicia. Hay gente que lo ha encontrado, que está desesperado. Hay gente que le da una pequeña gripe ahorita y ya dice que se va a morir, que le dio COVID, y se están desesperando, están entrando en colapso. ¿Dónde están las locomotoras del Señor? ¿Dónde está la gente que está generando el impulso de la presencia? ¿Dónde está la gente que está generando el fuego del Espíritu? ¿Dónde está la gente que está generando el calor del Espíritu? La palabra te habla y la palabra te dice que ores a Él, que alce la mano, que abra la boca. La palabra es clara, la palabra te habla y te da la ordenanza de que camines confiada con Jesús. En Hechos capítulo 21, versículo 13 dice: entonces Pablo le respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantando el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir a Jesús, a morir en Jerusalén por anunciar las buenas nuevas de salvación. ¿Sabe qué, amada iglesia? Pablo pasó por un lugar y donde pasaba le decían: veo que este hombre del cual es este cinto, viene persecución y le viene cárcel, le viene prisión, le viene ataduras. Y Pablo, cuando la gente que había visto a un Pablo diferente moverse en el espíritu, comenzó a quejarse y a llorarse y a persuadirlo para que no saliera. Pablo le dice: ¿qué hacéis llorando? ¿Qué hacéis quebrantando su corazón? Si yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino hasta llegar, si es posible, a morir por la causa de Cristo. La iglesia de Jesucristo tiene que hacer la acción a la que Dios habla en Hechos 1:8. La iglesia de Jesucristo tiene que hacer vigencia en esta tierra de anunciar la buena nueva de salvación. Porque si no hay de ti, iglesia, persecución puede venir y hasta martirio de muerte. Porque Dios está metiendo presión a la iglesia. Presión, 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 presión. Y muchas veces no obedecemos.
No hemos impulsado como vagones fuertes. No hemos llegado a montar en la carga necesaria para impulsar a otros a conocer el agua de vida, el pan de vida, a conocer los manantiales de vida que hay en el Evangelio, los ríos, la corriente de agua que hay en conocer a Jesús. ¿Por qué te desesperas? ¿Por qué te amedrenta tu corazón? ¿Por qué te distraes en cosas que no edificas? ¿Por qué te quedas detenido en un solo lugar? Tú no eres vagón, tú eres ejército del Dios viviente. Y como una locomotora corres porque ¿sabe qué? Vamos al tren de la salvación. Un tren tiene magnitud de presión, impulsa, genera y corre hacia su destino. Estamos montados en el tren de la salvación. Y en ese tren no nos podemos parar. Ahí cuando se cerraron los establecimientos no quiere decir que se acabó la iglesia. No quiere decir que como iglesia fuiste cancelada. Mientras hay vida y esperanza, mientras estamos en la tierra hay luz, mientras estamos aquí el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen, lo defiende. Y no es que tú seas luz, sino que el faro de Dios, la luz de Dios está en tu corazón y tú iluminas caminos desiertos y haces que la luz de Jesús se vea a través de tu vida. Juan había entendido, Juan conocía y sabía que él simplemente era la voz de uno que clama en el desierto. Pero él vivía en la luz del Evangelio. Él vivía pegado allí. Él vivía impulsado por el Espíritu como una locomotora, no como un vagón, donde la gente le tienen que estar recordando a cada ratico cuál es la actividad que hay. No, la gente sabe a lo que se debe. La gente sabe que tiene que buscar de Dios. La gente sabe que tiene que caminar a la iglesia. Pero la iglesia en este tiempo somos tú y yo, y en el tiempo antiguo era la iglesia de Jesucristo, los discípulos, y comenzó en casa. Y hoy se han colocado estructuras, pero eso no es la iglesia. La iglesia somos nosotros. No importa si no está abierta. La boca tuya debe estar bien abierta para anunciar el reino de los cielos. Antes que sea quitado de esta tierra la iglesia, tú tienes que pregonar, tú tienes que hablar, tú tienes que anunciar, tú tienes que decir que Cristo viene en breve. Tú tienes que hacerle conocer. ¿Sabe qué dice el Levítico capítulo 26, versículo 11? Dice: mi morada, dice, y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no abominará. Dios mora en tu corazón, iglesia. Dios mora en mi corazón, amada iglesia. Y Dios dice: y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no les abominará. Dios te ama. Dios te ama, pero Dios te dio una orden, Dios te dio un mandato. Obedece la voz de Jehová. Ubícate, o eres vagón o eres locomotora. ¿Qué estás impulsando? ¿Qué estás generando? ¿Cómo está la presión del agua? ¿Cómo están los carbones? ¿Están encendidos? ¿Están listos para llevar y recorrer millas e impulsar a todo lo que encuentre por el camino? Ese es el mandato que como iglesia tenemos. Esa es la voz de Jehová hablando para ti y para mí. Mira desde tu morada santa, Jehová del cielo. Bendice a tu pueblo Israel y la tierra que nos ha dado. Ora y habla a Jehová de los ejércitos y bendice tu nación, bendice la tierra donde está, bendice, habla con él, ubícate donde está y reconoce que él te ha dado y te ha escogido como templo y morada del Espíritu Santo. Y no eres un vagón, hermano. Eres una locomotora que impulsa fuego del Espíritu. Dios te bendiga, Dios te guarde. Reflexiona en esta palabra, reflexiona. ¿Eres vagón o eres locomotora?